¿Cómo están, amados? Dios les bendice. Soy el pastor Miguel Orellana del Centro Cristiano Metamorfosis, San Robert, Missouri, para compartir con ustedes una pequeña reflexión respecto a algo bien interesante. Conversaba con alguien a través de las redes sociales estos días y me insistía, este hermano, naturalmente con una buena intención, con un buen espíritu, me insistía en la idea de que el cristiano hoy día todavía puede recibir revelaciones de parte de Dios, que Dios todavía puede hablar a través de sueños y a través de revelaciones y a través de ángeles y ir entregando mensajes post-Biblia, mensajes que están fuera del canon bíblico, nuevas revelaciones, nuevos mensajes para la humanidad. Y yo soy de la postura que tienen una gran cantidad de personas serias en el Evangelio, estudiosos de la palabra, de que cuando se cerró el canon bíblico, se acabaron las revelaciones. Y entonces, lo que habría que definir como primera cosa, que hay una tremenda diferencia, o hay una diferencia tácita, por decirlo correctamente, entre inspiración, revelación e iluminación. Y yo creo que esas son las cosas que a veces se confunden dentro del cuerpo de Cristo y es bien importante tratar de tenerlo claro, la diferencia que hay entre la revelación, la inspiración, la iluminación. La inspiración, cuando hablamos de inspiración divina, estamos hablando de lo que Dios hizo en el corazón y en la mente de los profetas, de los apóstoles, de los 40 escritores que compaginaron la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 personas a lo largo de 1500 a 1600 años y estas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo para escribir. Escribieron en diferentes épocas, escribieron en diferentes lugares, escribieron bajo diferentes circunstancias y eso es una de las cosas que garantiza que la Biblia es la palabra de Dios, porque a pesar de esa distancia geográfica y esa distancia de tiempo y esa distancia cultural, estos santos hombres de Dios trataron el mismo tema y de la misma manera. Es decir, la Biblia tiene un solo autor, Dios. Y esto lo podemos encontrar allá en la primera carta, en la segunda carta, perdón, del apóstol Pedro, cuando le dice a la asamblea que va a recibir su carta. Pedro le dice porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y esta inspiración quedó plasmada en esos escritos, en esos oráculos, en esos libros, en esas cartas. Yo le aseguro a usted que ninguno de estos escritores sagrados escribieron pensando que durante 4000 años, durante 2000 años, lo que ellos escribían iba a seguir siendo vital. No lo estaban pensando, pero el Espíritu Santo los estaba usando para que hoy día nosotros pudiéramos disfrutar de esa inspiración. Entonces, esa inspiración divina se acabó. Dios no puede seguir inspirándonos de esa manera a nosotros, porque entonces la Biblia tendría que seguir escribiéndose. Y eso se prestaría naturalmente para generar una cantidad enorme de confusión. Imagínense usted que hace algunos años atrás, aquí en Estados Unidos, un joven creyente de nombre José Smith, según él recibió la revelación de un ángel llamado Moroni, y este le traía una nueva versión del Evangelio. Y tras esta nueva versión del Evangelio, entonces nace lo que hoy día sería los santos de los últimos días, también conocidos como mormones. Y ellos tienen su propia Biblia, sus propios libros, sus propios estatutos, sus propias doctrinas. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, es muy enfático. Cualquiera que trajera un evangelio diferente a este, al que yo predico, dijo Pablo, el tal sea maldito. Y si un ángel trajera un evangelio diferente, el tal también esté bajo maldición. Así que la inspiración de la Escritura es absolutamente dada por Dios a los 40 autores de la Biblia, y esa inspiración terminó ahí con ellos. El último escritor, Juan, el teólogo que escribe el Apocalipsis, se muere y se acabó la inspiración bíblica. Ya no hay más inspiración para seguir escribiendo la Biblia. Luego de eso tenemos lo que es la revelación. Cuando el escritor de Hebreos dice en el capítulo 1 que Dios
a nuestros antepasados les habló muchas veces y de muchas maneras. En esas muchas maneras están ángeles, están sueños, están visiones, revelaciones. Dios usó diferentes formas para hablar con estos personajes sagrados, estos personajes bíblicos, estos héroes de la Escritura. Pero el escritor de Hebreos dice perentoriamente, mas hoy, y es un hoy presente constante, mas hoy, es decir, siempre desde ahí para adelante, Dios solo nos habla por el Hijo. Es decir, que la máxima revelación de Dios para el ser humano se llama Jesucristo. No hay mayor revelación y no hay más revelación que Jesucristo. Y entonces Juan dice que Jesucristo es el Logos, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, a esta Escritura inspirada por Dios, estamos recibiendo la revelación de Dios para nosotros, la revelación que necesitamos. Ya no hay más revelación. Yo quisiera mostrarle en Efesios un pasaje que me gusta mucho citarlo. Vaya conmigo, si quiere subir ahí, Efesios, en el capítulo 3, verso 4, dice algo bien interesante. Efesios 3, 4. Al leer esto, dice Pablo, podrían darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios, es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de todas las promesas de Jesús mediante el Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo, a mí, como a los demás apóstoles y como a los profetas anteriores a nosotros, Dios nos concedió la revelación de este misterio. ¿Qué misterio? Que los gentiles, que eran considerados por los judíos gente inmunda, algún día llegarían a ser, a través de la fe, un solo pueblo con Israel. Naturalmente está hablando de los israeles que son salvos por gracia, que reciben a Cristo como Salvador. Y entonces ahí aparece la palabra revelación. Dios les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. ¿Por qué no podemos seguir recibiendo revelaciones hoy? ¿Por qué tendríamos que seguir estableciendo doctrinas bíblicas? Entonces, con esto de las catástrofes, con esto de los incendios en California, con esto de los cataclismos, de los terremotos, hay gente que se levanta diciendo mensajes que Dios le está dando, una revelación nueva. Bueno, con respecto a los cataclismos, a los tiempos finales, a las epidemias, con respecto a todo lo que vaya a acontecer en el futuro, está todo en la palabra de Dios. No necesitamos que alguien se levante con una nueva revelación. Es solo cosa de estudiar la palabra de Dios. Y entonces hoy día lo que necesitamos nosotros, los cristianos, los creyentes, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no es ni inspiración ni tampoco es revelación. Lo que nosotros debemos buscar es la iluminación. Es decir, el trabajo que hace el Espíritu Santo de abrir nuestras mentes y nuestros corazones para entender lo que ya fue revelado en las Escrituras. Vaya conmigo aquí mismo en Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 18. Mira lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Pido para que lo conozcan mejor. Pido también, dice, que les sean iluminados los ojos del corazón. Estoy leyendo la nueva versión internacional, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que en los Efesios reciban iluminación para entender lo que ya fue escrito. Iluminación para entender lo que ya fue revelado. No, Dios no nos va a inspirar para seguir escribiendo, ni nos va a revelar cosas para seguir haciendo la Biblia. El canon bíblico fue cerrado. Lo que necesitamos hoy es que el Espíritu Santo nos ilumine. Ahora, hay gente que empieza a confundir las cosas y malinterpreta algunos pasajes, y es bueno aclararlos, hermanos, porque estos días también conversaba con otro joven muy interesado en esto de las palabras del Señor y de predicar, y él me decía que no era necesario estudiar tanto, que no era necesario ni una academia, ni un seminario, ni cosas como esa, porque
En realidad, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha de recordar lo que tendremos que decir. Que es el Espíritu Santo el que nos tiene que hacer fluir de alguna u otra manera las verdades bíblicas para que se las expliquemos a la gente. En realidad, la Biblia no dice eso. Yo le voy a citar el pasaje allá en el Evangelio según San Juan para que lo veamos con detenimiento, porque esto nos lleva a cometer errores. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, por favor. Y vamos a ver el verso 25. Jesús está hablando aquí, Jesús se está despidiendo ya de los discípulos, se va llega el tiempo en que ya empieza a prepararlos para su ascensión y dice en el verso 25 del capítulo 14 de San Juan: todo esto los digo ahora que estoy con ustedes, está por irse, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Hermano, puntualmente, este mensaje del Señor no es para nosotros, es para los 12 apóstoles. Es a ellos al que el Señor le está diciendo, el Espíritu Santo. El Señor no dejó un manual. A ver, el Señor no dejó un manual, ni dejó un tratado de teología. El Señor no escribió nada. Jesús nunca escribió nada, excepto saber que se sentó en el suelo y escribió con el dedo, mientras acusaban a la mujer encontrada en adulterio. Fue la única vez que se ve a Jesús haciendo notas en el suelo. Nunca Jesús escribió nada. Entonces, todo lo que los apóstoles de la primera iglesia tenían que llegar a escribir, el Espíritu Santo se los tenía que revelar, y el Espíritu Santo se los tenía que mostrar, el Espíritu Santo se los tenía que enseñar. Ellos, lo que ocurre es que toman el Antiguo Testamento y ahora el Espíritu Santo se los empieza a revelar o a hacer entender correctamente para que ellos lo plasmen en sus cartas. Por eso Jesús le está diciendo a los 12 apóstoles, el Espíritu Santo les enseñará y les hará recordar todas las cosas que hemos conversado. Usted tiene que entender que, por ejemplo, el primer evangelio que circula por las iglesias en el primer siglo es el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos se escribió por ahí por el año 50 después de Cristo. Es decir, 20 años después que Cristo ascendió al cielo. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hizo Marco para recordar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo? Bueno, el Espíritu Santo lo facultó. Lo facultó seguramente a través de Pedro. Fue a Pedro seguramente porque Marco llegó a ser un ayudante muy personal del apóstol Pedro. Es seguramente que al apóstol Pedro que Jesús, el Espíritu Santo le revela, le recuerda, le enseña, y Marco va tomando nota y entonces comienza a circular el primer evangelio de Marco. Lo mismo ocurre con los demás escritores del evangelio, y lo mismo ocurre con el apóstol Pablo, lo mismo ocurre con Lucas, lo mismo ocurre con las cartas apostólicas o pastorales. Es el Espíritu Santo el que les enseña y luego les recuerda lo que conversaron, les recuerda lo que escucharon, les recuerda lo que el Señor trató con ellos, y ellos lo pueden plasmar en lo que hoy día conocemos como la Santa Biblia o las Escrituras. Entonces, a nosotros no nos puede seguir enseñando cosas nuevas. A nosotros ya nos dio el manual de vida. Los apóstoles pagaron el precio para escribir esto, les costó la vida defender estos escritos, y entonces nosotros hoy día lo que tenemos que disfrutar y gozarnos, porque la palabra inspirada, la revelación escrita, la revelación de Cristo está en estos 66 libros, y lo que tenemos que hacer hoy día es pedirle al Señor que nos ilumine para poder entender lo que ya fue revelado. Déjeme cerrar mi intervención con un pequeño pasaje al final del libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis o Apocalipto significa revelación. El libro de Apocalipsis significa revelación, y es justamente la revelación que Dios le da a Juan en la isla de Patmos. Y cuando Juan está terminando de escribir, recibe las últimas instrucciones de parte del Señor. Por allá en el capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente: a todo el que escuche la palabra de este mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: si vengo pronto, es Cristo. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Cuando habla de que nadie le añada ni nadie le quite, está hablando justamente de eso.
Está hablando justamente de eso, de no seguir añadiendo cosas que Dios no dijo. Hay gente que anda viendo señales extrañas, hay gente que anda viendo cosas extrañas, hay gente que anda explicando cómo es el infierno. No necesitamos más explicaciones del infierno, solo los que están en la Escritura. No necesitamos más explicaciones respecto al cielo, solo los que están en la Escritura. No necesitamos más explicaciones respecto al futuro, solo lo que está en la Escritura. Hermano, nosotros debiéramos preocuparnos de lo que entendemos y no de lo que no entendemos. Hay muchas cosas que sí entendemos y no las estamos practicando, y estamos más preocupados de entender aquellas que en realidad nos quedan muy lejanas a nuestra capacidad mental. Hay millones de cosas que seguramente le vamos a tener que preguntar al Señor cuando estemos con Él. Por ahora, dediquémonos a compartir, a enseñar, a hablar lo que el Señor dejó plasmado en estos 66 libros. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, muchas bendiciones.